Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta conferencia híbrida organizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, el Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey, y patrocinado por las compañías WIN de México y Piose Industrias. Agradecemos la asistencia de las siguientes personalidades: el ingeniero Moisés Silva, director comercial de Piose Industrias; el ingeniero Sergio Martínez, director comercial de WIN de México; nuestro ponente, el ingeniero Luis Alberto Escobar Saucedo, gerente de servicio técnico de WIN de México; el contador público Óscar Valero, presidente del Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas, sección Monterrey, y colaborador de Valero Hermanos. La conferencia de hoy es Recubrimientos base agua transparentes y pigmentados para pisos de concreto y superficies horizontales. Será presentada por el ingeniero Luis Alberto Escobar Saucedo, quien tiene 20 años de experiencia en formulación, desarrollo e implementación en planta de recubrimientos y especialidades, 15 años impartiendo capacitación y cursos a personal de ventas y clientes del ramo arquitectónico, industrial y automotriz. Los dejamos con la conferencia del ingeniero Luis. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Gracias. Pues bienvenidos, gracias a todos por el tiempo. Siempre es un placer venir aquí a Monterrey a dar pláticas. Siempre hay aforo prácticamente completo, más los que se nos conectan vía Zoom. Entonces, como bien decía Francisco, el día de hoy vamos a presentar un tema importante para nosotros porque son desarrollos nuevos. Siempre procuramos entregar aquí en estas ponencias desarrollos nuevos que al final de cuentas a ustedes les pueden funcionar en su proceso o en su venta final. La intención de esto es presentarles productos base agua que pueden competir contra lo que hay en el mercado para la parte de selladores para concretos, que regularmente el mayor uso que se le da son aquellos que son o epóxicos o poliuretanos o acrílicos, de uno o de dos componentes, siempre base hidrocarburo. Entonces la idea es presentar algo nuevo, algo innovador y algo que es 100% base agua. Pues bien, como bien decían, recubrimientos base agua transparentes y pigmentados para pisos de concreto y superficies horizontales. Vamos a hablar de algunos generales en lo que es el por qué o cuál es la necesidad de hacer un recubrimiento para un concreto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Las propiedades y características generales de estos selladores o barnices, cuáles son las cualidades de los recubrimientos para pisos, los productos de WIN y Piosa y pruebas funcionales y de resistencia y unas conclusiones al final. ¿Por qué pintar o por qué recubrir un concreto o una superficie horizontal? De entrada, por estética, y hablando exclusivamente o específicamente de la parte del hogar, centros comerciales, parques y canchas deportivas, que siempre nos gusta que se vea como nuevo, ¿no? Que dure mucho el acabado. En la parte de durabilidad, los estacionamientos, cocheras y almacenes que ya tienen un desgaste muy diferente a lo que es centros comerciales y hogares, ¿no? Ya hay tráfico ligero, ya hay automóviles, ya hay desgaste, hay algunos químicos que se le caen, todo lo que se le puede caer al vehículo. Pues en los estacionamientos lo vemos siempre, ¿no? Las manchas de grasa, las manchas de aceite, de gasolina. La parte de seguridad, como demarcación vial, la delimitación de zonas de peligro y los puntos de reunión, siempre es importante que se vean, que se mantengan y que duren. Y la resistencia química, que abarca todas las anteriores, ¿no? Necesitamos saber dónde lo vamos a aplicar para saber qué tipo de resistencia química necesitamos y queremos. Propiedades y características, digamos, generales, las propiedades físicas más importantes que yo considero es la parte del contenido de sólidos, que a final de cuentas pues es el costo, ¿no? Es lo que nos va a dar cuánto nos va a costar fabricarlo y cuánto lo podemos vender. La parte de viscosidad es importante porque depende con qué lo vaya yo a aplicar. Sí, vamos a ver diferentes usos o diferentes formas de aplicar tanto los barnices como las pinturas ya pigmentadas, o la parte de demarcación vial, que puede ser por aspersión, puede ser por brocha, por rodillo, con línea pintada, con la maquinita pintarrayas. Entonces tenemos que definir bien qué viscosidad es la que vamos a usar o la que vamos a desarrollar nuestro producto. Y en la parte de los barnices o los selladores, pues la parte del brillo.
¿no? Necesitamos brillos bastante altos para que nos podamos comparar con los productos que son líderes al final de cuentas, ¿no? Poliuretanos o algunos epóxicos, perdón, que son de alto brillo. La parte de propiedades técnicas, pues el tiempo de secado. Siempre es importante el tiempo de secado, tanto en los selladores para concreto como en las pinturas para canchas deportivas, para estacionamientos o la parte de demarcación vial. ¿Sí? En la parte de demarcación vial es muy importante la parte del secado, porque nosotros tenemos que cerrar las vías para poder hacer la aplicación y los tiempos de secado deben ser muy, muy rápidos. Y en las funcionales, pues aquí es donde nos metemos a la formulación como tal. La parte de dureza, qué tan duro queremos el recubrimiento una vez que seca, dependiendo dónde lo vayamos a aplicar. No es la misma dureza que yo voy a necesitar para un concreto a la que voy a necesitar para un piso de madera. Es totalmente diferente. No puedo meter un producto tan duro para un piso de madera porque sabemos que la madera se hincha. Entonces necesitamos algo que sea relativamente flexible para soportar el hinchamiento y la contracción de la madera por la humedad o el calor. La parte de resistencia química, vamos a hablar a detalle de cómo nosotros podemos determinar si el producto tiene esa resistencia química. La parte del scrub, que es la parte de lavabilidad, la parte del desgaste por el tallado, la parte del scratch, que es la parte del rayado, ¿sí? Tanto los barnices o los selladores para madera o para pisos deben tener esa resistencia al rayado, que no se vea la parte del rayado. La parte del blister, que es la resistencia al encharcamiento, ¿no? La resistencia a que yo pueda tener una superficie y que a esa superficie le caiga agua y que el agua permanezca cierto número de días y el barniz, el recubrimiento no se debe de despegar, no debe de haber ampollamiento. La parte del slip, que es la parte de la resistencia a la fricción, se le medimos con el coeficiente de fricción para ver qué tanto en la parte de hoteles, en la parte de centros comerciales, necesitamos recubrimientos que no nos patinemos, ¿no? Que no nos vayamos de filo y que vayamos a tener algún accidente. La parte de la resistencia al taber, la hacemos con el desgaste por esmeril, entonces con piedra de esmeril, entonces vemos la resistencia que tiene al desgaste, al tráfico ligero y tráfico pesado. Es importante la parte de la resistencia al blocking, que es la pegajosidad, ¿no? Que yo pase y que no sienta el chanclazo cuando estoy pasando por el tac residual que puede dejar nuestro recubrimiento. La parte de la resistencia a la lluvia temprana es igual. Yo puedo aplicar y si a las 2 horas empieza a llover, que ese barniz o ese recubrimiento no se empieza a deslavar. Es importante considerar esa parte cuando hacemos aplicaciones al exterior. Y la parte del blush, que es la resistencia que tiene a la marca de agua. A diferencia del blister, que es el contacto directo con agua y ampollamiento o falta de adherencia. Y la parte del blush es en los barnices, en los transparentes, le ponemos agua. Si se marca el agua, si se queda marcada el agua, si se empieza a hacer blanquecino el producto, no tiene resistencia al blush. Entonces, si yo quito el agua y se sigue manteniendo la marca de agua, no tiene resistencia al blush. Si después de 5 minutos desaparece, puedo decir que ya tiene resistencia. ¿Cuáles son, en nuestra experiencia del desarrollo que hicimos, las cualidades de los recubrimientos para pisos? En el contenido de sólidos vemos unas diferencias bastante significativas en la parte de si son transparentes o son pigmentados. En la parte de transparentes hemos encontrado productos que van desde el 20 hasta el 45% de sólidos. Y esto nos va a dar un indicativo de cuántas manos tengo que ponerle para poder alcanzar el cubriente o cubrir toda la superficie, tapar todos los poros. Y la parte de pigmentado pues aumenta porque al final de cuentas ya llevo pigmentos, llevo cargas minerales, entonces ya los cubrientes son mucho mayores, van desde un 38 hasta un 48%. En la parte de viscosidad, en la parte de transparentes, son productos prácticamente listos para usarse, no es necesario hacer una dilución, entonces hablamos de viscosidades que van desde los 20 hasta los 35 segundos en copa Santos. Y en la parte de los pigmentados, pues ya hablamos de viscosidades más altas que van desde 3500 hasta los 7000. Y esto va en relación con el contenido de sólidos. ¿Sí? Si yo fabrico o formulo un transparente con alta viscosidad y este producto de entrada ya tiene el 20% de sólidos, pues al final a la hora de aplicarlo lo voy a aplicar pues, prácticamente por agua, ¿no? Entonces sí ve una relación entre la viscosidad y el contenido de sólidos. En la parte del brillo, en la parte de transparentes, hemos desarrollado barnices o selladores que pueden alcanzar de 70 a 90 unidades de brillos medidos a 60 grados.
Y en los pigmentados, en realidad, no es tan significativa la parte del brillo. Podemos tener recubrimientos que pueden ir a mates, con 5 unidades de brillo, o ya con cierto grado de brillo hasta 40 unidades. Los tiempos de secado, como les comentaba, son importantes. Los transparentes pueden ir desde los 60 hasta los 120 minutos, secado duro. Secado tacto, vamos a hablar de 30 a 45 minutos. Y los pigmentados, pues van de 2 a 4 horas por el espesor de aplicación. Recordemos que estamos hablando en los pigmentados de contenido de sólidos altos y en los transparentes contenido de sólidos bajos. Entonces ahí se interfiere la parte del secado. Y las funcionales, pues va a depender qué es lo que queramos hacer. Podemos darle propiedades al recubrimiento de dureza, de resistencia a la abrasión, de resistencia al scratch, del slip, resistencia al blush. Entonces, ¿qué podemos ocupar para poder mejorar o para poder encontrar la propiedad funcional que queremos? Pues modificadores de película, reductores de tensión superficial, que es de las cosas más importantes y de las cosas que hemos platicado en algunas talleres o ponencias anteriores, que muchos de los técnicos o muchos de nosotros nunca consideramos la parte de tensión superficial. Estamos aplicando un producto base agua, donde la tensión superficial es muy alta. Debemos de bajar esa tensión superficial prácticamente igual a la energía superficial del sustrato. Si no logramos eso, lo que le vayamos a poner se va a abrir. No va a tener ningún tipo de nivelación, vamos a empezar a tener ojos de pescado o se va a contraer el recubrimiento que vamos a ponerle. Entonces es bien importante trabajar con la parte de tensión superficial y utilizar reductores de tensión superficial. Modificadores reológicos que nos ayuden a tener baja viscosidad, pero buena reología. ¿Sí? O sea, hablando de la viscosidad, podemos tener viscosidades de 20 a 35 segundos, pero a la hora de aplicar es un producto que tiene muy buena nivelación. ¿Sí? La parte de ceras micronizadas para evitar la parte del slip, o ceras líquidas, que igual en la parte de productos de Win también tenemos. Y el uso de polisiloxanos. El uso de polisiloxanos, es muy importante porque es la que nos va a dar las durezas, las resistencias químicas, en algunos casos las durezas finales, los tiempos de secado. Entonces sí es importante conocer el tipo de polisiloxano que vayamos a ocupar. Y algo muy importante que es la parte del uso de coalescentes funcionales. Estamos muy acostumbrados a que en la pintura arquitectónica, o todo lo que es base agua en general, regularmente usamos texanol. Ese es el coalescente líder, el que todo el mundo conoce. En este caso, ahorita que empezamos a ver las resinas, son resinas de una TG muy alta, son resinas muy duras. Y si nosotros nos vamos a usar solamente texanol, la demanda de coalescente es demasiado alta. Entonces llega un momento en que al meterle más coalescente, empezamos a dañar la película. Se empiezan a formar grumos, se empieza a cortar, se empieza a tener problemas el polímero. Entonces, aquí hay que buscar coalescentes funcionales. ¿Para qué? Para que con la mínima cantidad podamos nosotros formar película a cualquier tipo de temperatura. Ok, pues vamos a hablar de nuevas alternativas de emulsiones y productos listos para aplicar. Esto nació a raíz de nosotros en el Latin American Coating Show. Presentamos un par de resinas, un par de emulsiones para el desarrollo y la formulación de selladores para concreto y para madera. Cuando empezamos a hacer la parte comercial, nos encontramos con que para que ustedes pudieran formular estos materiales, era un poco complicado el conseguir las materias primas. Como les decía, son coalescentes funcionales, son modificadores reológicos, reductores de superficie, que no son fáciles de encontrar y en cuanto a volúmenes también no te venden cantidades muy pequeñas, ¿no? por el uso que se le da. Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar productos listos para aplicar, de desarrollar productos que ustedes pueden comprar, envasar y vender. ¿Vale? Les ahorramos prácticamente toda la chamba. Vamos al primero, es un barniz para pisos de concreto, que se le conoce también como sellador de apariencia húmeda. Este producto es el WCS20, es un barniz, como les decía, listo para aplicar. Está hecho a base de resinas estirena acrílicas, base agua. Y una de sus propiedades importantes que tiene es que el acabado es transparente con alta dureza. Vamos a ver propiedades físicas, técnicas y funcionales. En la parte de propiedades físicas, vemos que es un producto que está de 25 a 35 segundos de viscosidad en copas santas, es decir, un producto que ya está listo para aplicar, que no necesita dilución,
¿sí? Ya lo podemos aplicar con pistola de aspersión, con airless, con rodillo, con pistola, porque a pesar de que tiene muy baja viscosidad, la rheología que maneja es muy buena. Y podemos aplicar con pistola, con rodillo, con brocha, y al final empieza a tener muy buena nivelación el producto, a pesar de la baja viscosidad. Tenemos brillos arriba de 90, este barniz. El contenido de sólidos, si se fijan, es relativamente bajo. Y no por ser bajo, necesitamos hacer más de 2 manos en cada aplicación. Como les comentaba, son productos que tienen una dureza muy alta. Son emulsiones que tienen una TG, tiene una TG de 66 grados. Es una TG alta, es un producto duro. Sin embargo, por el uso de los coalescentes funcionales, logramos tener una temperatura de formación de película de 20 grados. Es decir, si yo quisiera trabajar con una resina de 66 grados de TG y solamente quiero usar Texanol, tendré que meterle arriba del 15 o 20% de Texanol para lograr que haya esa coalescencia a la hora de que seque. Sin embargo, con los coalescentes funcionales logramos bajar la temperatura de formación de película a 20 grados y ya podemos aplicar en cualquier tipo de temperatura. En cuanto a propiedades técnicas, el producto una vez que seca, empieza a secar, no tiene ningún problema de nivelación, tiene muy buena nivelación el producto. El secado es de 35 a 45 minutos al tacto y de 2 a 3 horas duro. Es decir, si yo necesito aplicar una segunda mano, después de las 2 o 3 horas ya puedo hacer la aplicación de la segunda mano, o si veo algún desperfecto, puedo hacer alguna reparación después de 2 horas. Y en cuanto a funcionales, este tipo de materiales se les mide de la dureza, ya no se mide la dureza lápiz, ni se mide la dureza short. Aquí lo que hacemos es medir dureza Conning. La dureza Conning es la aplicación del recubrimiento sobre un aluminio o sobre una lámina de acero. Se coloca un péndulo encima de él y empieza a haber oscilación, ¿sí? Dependiendo la dureza del recubrimiento es el grado de oscilación que va a tener y el tiempo que va a tardar en detenerse esa oscilación. Se mide en segundos y vemos que a un día de secado tenemos una dureza Conning de 22, a los 3 días de secado subió a 85 y a los 7 días de secado ya tenemos una dureza de 121 segundos. Es decir, el secado duro es de 2 a 3 horas, pero podemos decir que el curado total es a los 7 días. Después de 7 días yo ya puedo pasar tráfico, pasar peatones, pisar y no va a tener ningún problema en cuanto al desgaste. Es altamente resistente al blush. Yo le puedo poner agua y no se va a marcar el recubrimiento en el barniz. Y en la parte de resistencia química, utilizamos un método que ahorita les voy a presentar, donde tuvimos 85 puntos en la parte de resistencia química y 4 puntos en la parte de una prueba que se llama Hot Tire Pickup. Es decir, yo voy a aplicar mi barniz, mi sellador para concreto, en mi garage, en mi estacionamiento, donde guardo mi carro. El carro llega caliente, las llantas llegan calientes, lo detengo, me voy y al otro día saco el carro y no debe de presentar manchas ni desprendimiento del barniz por el efecto de la llanta. Por eso es el nombre de Hot Tire Pickup. La resistencia química en este caso la probamos de esta manera. Aplicamos 2 manos de sellador en placas de concreto, dejando 2 horas entre cada mano. Una vez que aplicamos la segunda mano, dejamos secar 7 días. Colocamos una cantidad pequeña de 20 diferentes líquidos, cuáles los que le van a caer al piso, tanto en el hogar como en el centro comercial, como en el estacionamiento, como en el garage. Y de manera visual examinamos si queda alguna mancha o algún indicio de líquido retirado. Lo calificamos de 0 a 5, donde 0 es falla completa y donde 5 es que no existe mancha. ¿Cuáles fueron los líquidos que ocupamos? Ocupamos 2 tipos de aceite de motor. Siempre que vamos a hacer el servicio de nuestro carro nos dicen, ¿cuál quieres, el barato o el caro? Entonces aplicamos los 2 tipos de aceite. Anticongelante, café caliente, gasolina, mostaza, salsa de tomate, líquido de frenos, limpiador de vidrios, jabón líquido, líquido de transmisión, agua, aceite de oliva, vinagre, desengrasante, limpiador multiusos, cloro, aceite de motor caliente, vino tinto, para obtener un total de 85. Los que no tienen nada, que llegaron al número 5, que obtuvieron la mejor calificación, nada más colocamos los que están por debajo de ese número. Esta es una imagen de cómo se hizo la prueba. Dividimos el concreto ya aplicado en 16, 20 partes. Aplicamos una pequeña cantidad de líquido, lo dejamos 1 hora. Retiramos y vimos si había algún tipo de mancha o desperfecto.
hemos encontrado en el mercado productos que a los 20 minutos, cuando le metemos aceite caliente, el recubrimiento del barniz se despega totalmente, se rompe. Entonces, con esto podemos asegurar que podemos aplicar en estacionamientos, en garage, en cocheras, y aunque el carro tenga algún desperfecto, tenga alguna gotera, se le caiga el líquido de transmisión o la gasolina o todo, no, una vez que lo limpiamos, no presenta ningún tipo de manchado. Tiene muy buena resistencia química. Y la parte de la resistencia al Hot Pre-Cop, cortamos una llanta donde procuramos mantener la línea de rodamiento. Las llantas tienen 3 partes, vienen en 3 partes. Procuramos respetar esas líneas y cortamos un panel de concreto a la misma medida. Aplicamos en el panel de concreto 2 manos del recubrimiento, lo dejamos secar 2 horas entre cada mano y después 7 días. Una vez que ya pasaron los 7 días, lo que vamos a hacer es meter la llanta y el concreto al horno. Lo vamos a meter por 30 minutos a 80 grados centígrados. Una vez que pasaron los 30 minutos, vamos a unir las piezas calientes y vamos a aplicarle una fuerza equivalente a 100 kilos y lo vamos a volver a meter al horno para dejarlo ahí 30 minutos más, 60 minutos a 80 grados centígrados. Lo sacamos del horno, lo dejamos a temperatura y humedad controlada por 30 minutos y despegamos. ¿Sí? Estamos simulando la parte del carro cuando llega la llanta caliente, lo dejamos ahí con el peso, después quitamos el carro y no debe de haber ningún tipo de mancha o de desprendimiento del barniz. Así es como se ve el WCS20 después de la metodología y lo comparamos contra un producto comercial, un producto ya que compramos en tienda, donde sí vemos aquí la parte de desprendimiento del barniz y la parte del manchado de la llanta, y con el producto que estábamos presentando no hay ningún tipo de detalles ni de imperfecciones después del método. El siguiente producto es muy similar, nada más que este lo desarrollamos para la parte de pisos de madera. Como les comentaba en un principio, tenemos que verificar o tenemos que ver que a final de cuentas no podemos aplicar un recubrimiento tan duro en una superficie de madera por el tipo de sustrato. No es lo mismo el concreto que la parte de madera. También es un barniz listo para aplicar. También está hecho a base de resinas acrílicas y una de sus peculiaridades, sus bondades, es que tiene alto poder de relleno. No es lo mismo cubrir un piso de madera que cubrir un piso de concreto. Necesitamos todavía más manos. El proceso de madera es un proceso complicado, al final de cuentas, porque es el fondeado y después es el acabado y damos 2, 3, 4, hasta 5 manos para poder darle todo el cubriente que tiene la madera. En cuanto a propiedades físicas, es un producto ya de más alta viscosidad, va de 1000 a 3000, ¿por qué? Porque trae más sólidos, va de 38 a 42% de sólidos. Los brillos son altos, son arriba de 85 a 60 grados, y la TG es de 68 con una temperatura de formación de película de 20 grados. También el uso de coalescentes funcionales nos permiten poder aplicar este producto en cualquier temperatura. No tiene problemas de nivelación, los secados son muy similares al del producto anterior, de 35 a 45 minutos al tacto y de 2 a 4 horas duro. Como les decía, la parte de la dureza es menos que la anterior, es una dureza que en un día me da 30, a los 3 días 92 y hasta los 7 días 110. El pasado me daba 121. Como les decía, a final de cuentas necesito un producto menos duro por la parte del hinchamiento y la contracción de la madera por el efecto de la humedad. Tiene alta resistencia al blush. Aquí obtuvimos 90 puntos de resistencia química y una alta resistencia al scratch. Aquí sí vamos a ver la parte del rayado. La parte de resistencia química, a diferencia del concreto, lo que hicimos fue una prueba de resistencia química que la obtuvimos de una asociación en Estados Unidos, que es la KCMA, que es la verificadora de los gabinetes de cocina. En Estados Unidos hay una asociación que es Kitchen Cabinet Manufacturer Association, donde te dice que la aplicación debe ser a 2 manos y dejar secar 2 horas entre cada mano, después 7 días para el curado total, y colocas una pequeña cantidad de 9 diferentes líquidos de manera vertical, dejándolos por un lapso de 1 hora y después remover con un trapo. ¿Cuáles líquidos fueron los que ocupamos en este caso? Agua, café, vinagre, capsu, alcohol isopropílico, aceite de oliva, mostaza, limón, y lo que hicimos al final fue sumergir la madera recubierta en una solución de agua con jabón
para ver qué tanto por la parte de capilaridad podía subir la parte del jabón y del agua, y que el barniz no protegiera esa parte. Así es como se hizo la prueba de resistencia química. En la parte de madera son los 9 líquidos, los dejamos de forma vertical y después de una hora retiramos. Al retirar vemos que no deja ningún tipo de mancha, no obtenemos ningún tipo de residuo, quiere decir que el producto tiene muy buena resistencia química. Y esta es la parte de la resistencia al agua con jabón. Una solución jabonosa la metemos a la mitad y la dejamos ahí por 24 horas, donde vemos el efecto que hay el agua y el jabón, que empieza a subir por capilaridad. Si no estuviera recubierta la madera, el jabón y el agua empiezan a subir y empiezan a hinchar la madera. Vemos que después de las 24 horas sacamos, dejamos limpiar, dejamos secar, perdón, y vemos que no hay ningún tipo de defecto en el barniz. Estos dos son, digamos, los productos que tenemos listos para usarse. Son productos que desarrollamos relativamente nuevos. Les comentaba yo que presentamos hace un par de meses las bases de estas formulaciones, pero por la necesidad del mercado lo que hicimos fue darles prácticamente ya el producto listo para usarse. Tenemos las bases, si necesitan ustedes formular algún producto, tenemos las bases de esto, pero la intención era darles un poquito de solución a lo que ustedes están buscando en el mercado, ¿no? Que no necesiten estar buscando con otros proveedores las materias primas y que cuando las encuentren les vayan a decir, sí, pero te vendo un tambor, te vendo un contenedor, cuando yo lo que quiero es empezar a probar, ¿no? Es un poquito complicado la compra. Vamos a hablar de dos productos más, que esos son ya emulsiones para formulación. ¿Para qué? Para la parte de... Perdón, esta me faltaba la resistencia al rayado. Igual, tiene una muy buena resistencia al rayado, se hace con un equipo. Son unas puntas de metal o unas puntas de rubí, donde le metemos cierta fuerza, que va desde 0.5 newtons hasta 10 newtons, y empezamos a hacer la parte del rayado. Vemos con el tipo de punta, ya sea de metal o de rubí, y con el peso que le estamos poniendo, qué tanta resistencia al rayado tiene. Aquí va a depender para qué lo quiero. Si lo quiero para casa, si lo quiero para centro comercial, si lo quiero para estructuras, si lo quiero para puertas, ahí tengo que definir qué tipo de dureza es la que necesito y hacemos uso de los polisiloxanos, como les comentaba al inicio. Estos son los dos productos que tenemos de línea para la formulación de recubrimientos para canchas deportivas. Aquí ya son resinas acrílicas 100%. Vamos a ver la primera, es la W2018. Y que viene al 50% de sólidos, pHs alcalinos, viscosidades altas. La TG es de 23 y la temperatura de formación de película es de 10. Y la 904, que ya es un producto bastante conocido por ustedes, que en algún inicio se desarrolló para la formulación de pinturas de tráfico. Sin embargo, vimos que tenía un problema en cuanto al secado. Sí, lo que necesitamos para pintura de tráfico es un producto que seque rapidísimo. El producto que tiene esta 904 es que tarda un poco en secar, pero una vez que seca, no hay manera de que se despegue. No hay forma de que lo despeguemos. Viene al 60% de sólidos, pH de 8 a 9, viscosidades de 1000 a 2000, una TG de 12 grados centígrados y una temperatura de formación de película de 5. Esta es una fórmula sugerida para los dos casos, donde si se fijan es una fórmula muy parecida a lo que es una pintura arquitectónica, donde lleva agua, lleva el dispersante, puede ser un poliacrilato de sodio, un poliacrilato de amonio. Lleva la parte del humectante, si no tienen alguna limitación con el uso de nonilfenol, podemos ocupar nonilfenol, sino algún tipo de lauril. El dióxido de titanio, la parte del pigmento para darle el color. Rellenamos con kaolín 325 o de 10 micras. Y igual carbonato de calcio 325. Y le metemos arena Oklahoma. ¿Por qué meterle arena Oklahoma? Porque al final de cuentas necesitamos resistencia a la fricción, que no nos patinemos, porque lo vamos a ocupar para canchas deportivas. Podemos ocupar tanto la 2018 como la 904 y el tipo de coalescente ya es diferente también. Aquí el uso de texanol ya no es tan bueno al final. Necesitamos otro tipo de coalescente, el más compatible puede ser el butilcarbitol o el butilcelosolve. Usamos algo de metanol o etanol, ¿para qué? Para acelerar el tiempo de secado, para que arrastre más rápido el agua y podamos tener mejores tiempos de secado. Ponemos agua al finalizar para el letdown, aplicamos algo de espumante, fungicida y espesamos con un espesante celulósico. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Acabados de este tipo. Podemos aplicar en canchas deportivas, de tenis, canchas de básquetbol, canchas de fútbol. Y si se fijan, se ve la parte de la arena, se ve esta parte de la arenita,
de la arena Oklahoma es la que nos va a dar esa resistencia. A pesar de tener la arena, yo puedo pasar corriendo, puedo derraparme, puedo pasar el balón, la pelota, no se tiene que desprender por el efecto de la arena. Acuérdense que la arena, a diferencia del caolín y del carbonato, van dispersos. La arena Oklahoma no. La arena Oklahoma se ve, se siente, se toca. Entonces, si yo no tengo una película bastante dura o bastante resistente a la hora de la fricción o del paso, con la arena Oklahoma lo vamos a desprender. No tenemos ese problema con estos dos productos. Ok, y finalmente vamos a hablar de las pinturas de demarcación vial. Vamos a hablar de emulsiones para desarrollar o para fabricar pinturas de demarcación vial o pinturas para señalización horizontal o pintura de tráfico, como la conozcan ustedes. Tenemos dos resinas, una acrílica 100%, que es la W4500. Esta viene al 50% de sólidos, trae un pH alcalino de 10 a 11, viscosidades máximas de 1000 centipoas y la TG es de 33 y una temperatura de formación de película de 24. Ya estamos hablando también de resinas relativamente duras. Y la 4201, que es una resina estirena acrílica, que va de 54 a 56 de sólidos, también es alcalina, viscosidades igual, máximo de 1000. ¿Por qué necesitamos viscosidades de este tipo? No más de 1000 centipoas, porque vamos a formular un producto que tenga una viscosidad baja. ¿Para qué? Para que la podamos aplicar con la máquina pintarrayas o con brocha o con rodillo y no necesitamos estarle, que tenga muy buena nivelación a la hora de la aplicación. Esta es más dura, tiene una TG de 40 grados centígrados y tiene una temperatura de formación de película de 38. Una de las ventajas o de las propiedades más importantes de estas dos resinas es el tiempo de secado. Si se fijan, son resinas que tienen pHs muy alcalinos. Normalmente una resina estirena acrílica para pinturas viene un pH de 8 a 9, una vinil acrílica de 4 a 5. Estas son pHs arriba de 10 prácticamente, porque lo que necesitamos es que sean muy alcalinas para que a la hora de que nosotros apliquemos se evapore muy rápido en la parte del agua. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Igual, una formulación sugerida en donde es muy similar a la de una pintura convencional. Ponemos un poco de agua, ponemos un poco de secuestrante o ablandador de agua, al final de cuentas. La parte del dispersante, un humectante, antiespumante, el titanio, carbonato y la resina. Aquí igual no usamos el texanol porque tampoco es tan compatible con el sistema. Si fijan, las resinas son relativamente duras, entonces aquí el más compatible es el uso del buticelosolve, algo de espesante celulósico, su biocida y el alcohol. El alcohol es bien importante. Podemos hablar de metanol, podemos hablar de etanol, podemos hablar de alcohol isopropílico. Cualquiera de los tres nos van a ayudar a mejorar el secado. Lo que hace es por arrastre, por evaporación, jala más rápido el agua contenida. Lo que hicimos aquí fue aplicarlo en un paso de camiones. Aplicamos las dos formulaciones, tanto con la acrílica como con la estirena acrílica. Y aplicamos algunos productos que encontramos en el mercado. Y lo que hicimos es dejarlos ahí, dejar que secaran. Los tiempos de secado de la 4500 son tiempo de secado al tacto, es de 3 minutos. Tiempo de secado duro es de 15 minutos. Y la 4201 tiene un tiempo de secado de 5 minutos y un tiempo al tacto, perdón, y un tiempo de secado duro de 18 minutos. Entonces, las dos resinas tienen secados muy, muy rápidos. Las podemos ocupar en carreteras, las podemos ocupar en reparación de tramos de carreteras largas, de caminos, porque los secados que tienen son muy, muy rápidos. Las podemos ocupar para la parte de aplicación urbana, en la parte de pasos peatonales, de topes, de algunas señalizaciones, de algunas demarcaciones viales. También funciona muy bien, tiene muy alta resistencia. Entonces, la aplicamos, así es como se ven al inicio, y después de 60 días en la que pasaron camiones de carga, autobuses, carros particulares, vemos que la parte de las intermedias tienen esta del medio tiene un desgaste bastante alto, esta tiene mucho ensuciamiento, quiere decir que tiene un TAC residual muy alto, quiere decir que no tardó mucho en secar, que pasó la primera llanta y se quedó la mancha. Y con la 4500 vemos que no hay tanta suciedad y se mantiene prácticamente la línea completa. Y con la 4201 también mantenemos como tal la línea completa. Entonces, igual,
Tenemos las dos formulaciones, esta es una fórmula básica, es una fórmula de arranque. Esta es una fórmula que cumple con las regulaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para lo que es licitación de gobierno. Y con todas las regulaciones, todos los requerimientos que pide la Secretaría, que es contenido de sólidos, contenido de pigmento, tiempo de secado, la parte de resistencia a la lavabilidad, resistencia a la gasolina, resistencia alcalina y la parte de la resistencia al TABER. Okay. Todas las metodologías que presentamos aquí, nosotros en el laboratorio de WIN tenemos métodos internos, que todos los métodos están sobre normas internacionales o algunas normas mexicanas. Sí, todo lo tenemos estandarizado bajo normas internacionales. Aquí están prácticamente todas las normativas que se usaron para el desarrollo de esos productos y la evaluación de las pruebas funcionales. Y, como les decía, algunas normas mexicanas que son del 11, la 451, 452, 453 y 457, que corresponden a lo que es señalización horizontal, pintura de tráfico. 131 y la CMT-05, que esta es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es con la que se basa la Secretaría en la parte de licitación para definir si se ocupa o no se ocupa la pintura de tráfico en todo lo que es tramo carretero. En conclusiones, los recubrimientos para pisos y superficies horizontales base agua están tomando cada vez más importancia como alternativa a los sistemas de nitrocelulosa, acrílicos, epóxicos y poliuretanos, donde prácticamente se utilizan solventes y hidrocarburos derivados del petróleo. Recordemos que vamos cada vez más encaminados a la parte de la sustentabilidad, a la parte de dejar de utilizar este tipo de materias primas y enfocarnos a tener menos BOCs, a tener menor huella de carbono, al final de cuentas. Y bueno, como les decía, desde hace más de 5 años, las licitaciones de gobierno para el mantenimiento y reencarpentado y nuevas carreteras de todo el país estipula el uso exclusivo de pinturas de señalamiento horizontal en base de emulsiones de agua. Las licitaciones de la Secretaría ya no pueden permitir pinturas de tráfico base solvente. Solamente ocupa base de agua y en algunos lados termoplásticas, pero son las menos. Prácticamente todo el país es con productos base agua. Y por esta razón, en WIN de México tenemos la tecnología necesaria para cumplir con dichas regulaciones. WIN de México, en conjunto con Piosa Industrias, estamos comprometidos con el desarrollo de productos sustentables para la disminución de la huella de carbono, la cual está causando problemas ambientales y de salud cada vez más críticos. Agradecerles el tiempo, agradecerles la oportunidad de presentarles estos productos, de que vean que en cuanto a pruebas funcionales, en cuanto a capacidad en los laboratorios, tenemos suficiente para poder atender a todas sus necesidades, tanto la parte del laboratorio de WIN de México como la parte del laboratorio de Piosa, en donde cualquier necesidad que ustedes quieran, nosotros estamos con toda la facilidad de poder aportar y ayudar, siempre y cuando requieran un producto ecológico y amigable al ambiente. Sería todo, agradecerles el tiempo y la oportunidad de estar aquí. ¿Preguntas? ¿Alguien tendrá alguna pregunta aquí? O pasa, adelante. Muchas gracias. Gracias. En las formulaciones donde usted menciona la parte de la sustitución de coalescente, la sustitución que presentó es totalmente eliminando el texanol. Entonces, ¿siempre ustedes buscan eliminar por completo el texanol? No, en este caso específico sí. Porque nosotros lo que hacemos es, una vez que empezamos a trabajar con una resina, lo que empezamos a ver es, hacemos un barrido de coalescentes. Empezamos a ver cuál es el coalescente más efectivo. Hacemos dosificaciones iguales, a las mismas concentraciones de varios coalescentes y medimos la temperatura de formación de película a ver cuál es el coalescente más efectivo. Ya que encontramos un par o 3 o 4, metemos a estabilidad térmica. Estabilidad térmica es 30 días a 60 grados centígrados, donde vemos que no hay ruptura de la emulsión, no hay separación, no cambió sus propiedades físicas. Y entonces, de esas resinas determinamos que el texanol no es el más adecuado para estos desarrollos. Sabemos que para la parte arquitectónica el texanol es muy bueno y es de lo más común que usamos a final de cuentas. Pero para este tipo de tecnologías no es tan funcional el texanol porque estamos hablando de resinas muy duras, donde necesitamos una demanda de coalescente muy alto. Entonces, de hecho, aquí hacemos uso de 2 o 3 coalescentes a la vez. En la parte de los productos listos para aplicar, ocupamos 2 o 3 coalescentes. Uno que te da la coalescencia superficial, intermedia y profunda.
Digamos, es lo mismo que con los secantes para la parte de alquilales, ¿no? Usas secantes para superficie, intermedio y profundo, los coalescentes exactamente lo Porque a mismo. veces hay alguna diferenciación cuando el sustrato, por decir, en esas pruebas de tráfico, si es asfalto, si es concreto. Sí, pero eso a final de cuentas, hay una prueba que nosotros hacemos que es resistencia al sangrado de asfalto, ¿no? Aplicas el recubrimiento y por efecto de temperatura o radiación ves cómo sangra. O lixivia. O lixivias, los aceites del asfalto, Ajá. pero esa es base de la resina a final de cuentas. O sea, una vez que nosotros logramos secar la película, el coalescente queda en red, queda adherido, se agrupa. Entonces, si hay un problema de sangrado o de lixiviación de aceites, es porque la emulsión, al final de cuentas, no tiene esa resistencia. Es por el efecto de la emulsión, no tanto de los coalescentes. Ok, bueno, otra pregunta. En la formulación que presentan como prototipo, ¿la densidad también cumple? Porque ese es un parámetro también un poco difícil de sobrellevar. ¿En cuál de todas? No, cualquiera de ellas, o sea, para efecto de una formulación con aprobatoria para Secretaría de Comunicaciones. La densidad es muy, muy alta. De hecho la norma de la Secretaría te pide una densidad, creo que por lo menos de 1.4. Arriba de 1.4. Entonces, pues digo, mientras más alta sea la densidad, pues mejor para nosotros, porque podemos meterle la carga más pesada que podamos, ¿no? Entonces, problema cuando tenemos que usar, o nos piden densidades muy bajas, que tendríamos que ocupar otro tipo de carga si es que queremos meterle, ¿no? En la parte de los barnices estamos hablando de densidades de 1.05, 1.1, ¿no? Es un barniz a final de cuentas. En las de tráfico sí cumple con la norma marca densidad de 1.4 y la cumple sin problema. Nada más como una pregunta complementaria, ¿qué tamaño de partícula promedia este tipo de resinas? Podemos llamarle a las resinas que vimos al principio que son listas para usarse, podemos incluso meterlas ya en la parte de nanoresinas. Estamos hablando de menores a 100 micros. Si las otras, por ejemplo 2018 y 904, si no están tan altas, andan alrededor de los 120, 140 de tamaño de partícula. Y las de tráfico sí son un poquito más altas. Pero las primeras dos sí podemos considerarlas como nanoresinas. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. En el caso de los productos listos para usarse, ¿hicieron pruebas con algún sistema de color para que puedan ser entintados? Sí, puede ser entintado. Aquí lo que nosotros presentamos es la parte de la transparencia. Sin embargo, las resinas o la base de los productos listos para aplicar son compatibles con cualquier tipo de pigmentos. La parte del sistema de tensoactivos que tiene el polímero no tiene interferencia con los tensoactivos de los pigmentos. Entonces sí podemos ocuparla tanto con pigmentos sólidos como con colorantes o pigmentos transparentes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que algo importante que creo que cabe mencionar es, por ejemplo, nuestro mercado generalmente está utilizando los esmaltes de tráfico que se prostituyeron a más no poder porque son calidades unas de a tiro muy malas, pero malas de más. Y luego a muchos ya utilizaron que yo me di cuenta que están metiéndole a los alquidales o a los secados rápido, les meten alguna resina para que sea maleable con agua. La polisacárida. La polisacárida los hace más, o sea, hasta se cortan, vamos. De hecho, entonces, mi pregunta es, yo lo quiero hacer atractivo porque yo creo que nosotros, como fabricantes y vendedores, a la hora de llegar con el usuario final, ya sea gobierno, ya sea particular, centro comercial, lo que sea, de presentar esta propuesta que sea interesante y que tenga en lo competitivo y en lo del costo sea más funcional, pues nos vamos a llevar de calle, ¿no? Ese es... Que sea atractivo a final de cuentas, ¿no? Sí, tienen toda la razón. De hecho, las polisacáridas, en lo personal nunca me gustaron. Afortunadamente, llevan para afuera y, hay productos reducibles al agua, el equidal es reducibles al agua, que ya no tiene nada que ver. Pero sí, aquí esta es una fórmula que cumple con la regulación de la SCT. Es una fórmula muy robusta. Es una fórmula que si tú la costeas y la quieres vender en la calle, no la vas a vender.
porque es cara. Pero con estas resinas podemos desarrollar el producto que tú necesitas. Sabes que yo quiero un producto porque mi mercado me está pidiendo una pintura de tráfico al 30% de sólidos. Con estas cumples. Al final de cuentas, la cantidad de resina que llevas en la formulación es la que te va a dar la resistencia. ¿Alguien más? Bueno, de nuestros amigos en línea preguntan sobre qué espesor de película se recomienda para los recubrimientos de pistas y canchas. Para recubrimientos de pistas y canchas, al tener la arena Oklahoma dentro de la formulación, los espesores son gruesos. Al final de cuentas estamos hablando de 20, 25 milésimas de espesor alrededor. Okay. Y si pudieras mencionar el rendimiento por metro cuadrado de estas formulaciones en los productos terminados. De las listos para aplicar, la WCS20 anda alrededor de los 4 a 5 metros cuadrados por litro, por el contenido bajo que tiene de sólidos. Y la 9491M debe andar alrededor de los 8, 9 metros cuadrados. Ok. ¿Y resistencias de estos productos base agua contra base solvente? Hemos hecho comparativos, de hecho digo, no lo traemos, lo presentamos en el AX. Hicimos un comparativo de alquidales, epóxicos, acrílicos y poliuretanos contra este tipo de formulaciones. Definitivamente la parte epóxica en cuanto a dureza, resistencia y durabilidad no le llegamos, somos sinceros. En la parte de poliuretano nos falta cierto brillo. Sin embargo, en la parte de alquidal, digo, sin problema lo cubrimos y lo pasamos, igual en la parte de acrílicos. Al final de cuentas, sí, no alcanzamos la parte de la durabilidad en un epóxico, pero los costos son totalmente diferentes. Estamos hablando de 10 veces más barato esto que un epóxico, en cuanto a la compra y en cuanto a la aplicación, ¿no? Que es totalmente diferente. Esto lo puedes aplicar como una pintura cualquiera, como un barniz. De hecho, hemos hecho aplicaciones nosotros en pisos con bombitas de fumigación. Puedes aplicar con eso, no necesitas equipos sofisticados. En la parte de epóxico sí. O sea, sí tiene mayor durabilidad, sin embargo, en cuanto a costos es 10 veces más barato esto. Bueno, y preguntan sobre distribuidores en Colombia, si cuentan con ello, pero pues se pueden poner en contacto ahí con los datos que están Sí, por pantalla, supuesto. ¿no? Sí, en la parte de todo lo que es Centro y Sudamérica, pues, tenemos a Piosa, que es la que nos representa en toda esa parte, entonces que se pongan en contacto con ellos. Nosotros también tenemos parte de Centro, Sudamérica y Estados Unidos, pero aquí están los datos. Igual, al terminar tenemos aquí al personal de Piosa y estamos nosotros para cualquier información que quieran sobre la parte de entrega de muestras y recomendaciones. Ok, y la última pregunta, ¿qué tipo de preparación de superficie requiere para ser aplicado el barniz en concreto? Buena pregunta. Lo que necesitamos es abrir el poro del concreto, eso es definitivo. Mientras tengamos un mejor poro, mejor porosidad, va a tener mejor adherencia. Entonces, regularmente lo que hacemos es lavar la superficie con una solución muriática, ¿sí? Con un fosfato, al final de cuentas. Lo que va a hacer es abrir la porosidad. Una vez que absorbió toda esa parte, podemos lavar con agua normal, dejar secar 24 horas y ya podemos aplicar el barniz. Ok, perfecto. Bueno, pues agradecemos Gracias. la excelente exposición aquí del ingeniero Escobar. Le damos un aplauso, por favor. Y bueno, pues también cabe mencionar que se tiene su reconocimiento por casos de fuerza mayor, no está presente físicamente, pero se le va a llegar a sus oficinas. Ingeniero. Muchas gracias, por su excelente participación. Muchas Y a gracias. continuación el presidente da unas palabras. Gracias. Te debo el reconocimiento, pero mañana ya llegará. Ok, no hay problema. Muchas gracias. Parece Gracias que a ustedes. sigue la foto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Bueno. Bueno. Nuevamente, buenas noches a todos. El Instituto de Técnicos en Pinturas y Tintas Sección Monterrey sigue con la tarea de traerles siempre información técnica de primer nivel, esperando que el tema impartido el día de hoy
haga eco en nuestros laboratorios y plantas productivas, dando los mejores resultados. Le damos nuevamente las gracias a la compañía Piosa Industrias y WIN de México por el apoyo. Seguramente tendrán los frutos que esperan. También le damos las gracias a nuestro conferencista, el ingeniero Luis Alberto Escobar, por su excelente exposición. Les pido nuevamente su aplauso para todos ellos. Antes de despedir a las personas que están conectadas, se les comunica que las próximas jornadas técnicas del año 2025 se llevarán a cabo en Monterrey. Con tiempo les daremos detalles sobre las mismas. En el mes de noviembre tendremos 2 conferencias. El día 7 impartida por First Quality, el día 21 impartida por Chemours, y nuestra última conferencia del año se llevará a cabo el jueves 5 de diciembre, impartida por Química San Diego. Cabe mencionar que dentro de la conferencia del día 21 de noviembre llevaremos a cabo la elección de vicepresidente del instituto para el año 2025, el cual tomará el cargo de presidente para el periodo del año 2026. Nuestra tradicional posada navideña se llevará a cabo el día 29 de noviembre. Para adquirir los boletos, favor de comunicarse con Claudia. Aquí quiero hacer un paréntesis importante. Para los que ya asistieron a posadas anteriores, cuéntenles de qué se trata a los que no han asistido, para que vean el nivel de posada que tenemos. Ahí los esperamos. Y se agotan los boletos. Ahora sí despedimos a nuestros amigos que se conectan, invitándolos a que se conecten a nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias. Pasamos al sorteo de asistencia. Isaac Gutiérrez de Berel. Allá mero. Allá. Edgar Medina de Berel. Alonso López de Berel. Esa fue Mano Santa, va a ser diferente. Gerardo Luébano de Raftec. ¿Otra Mano Santa? Ángeles La Seca de Gipsa. Allá mero. Felicidades a los ganadores. Agradecemos su asistencia. Los invito a pasar al ambigú que nos ofrece amablemente Piosa Industrias y WIN de México. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga.